Este martes se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. En nuestro país, el grupo etario de los adultos mayores se ha duplicado en los últimos 20 años. Es por esto que el CENAMA, junto al Programa de Adulto Mayor de la Universidad Católica, junto con la Escuela de Enfermería de esa misma casa de estudios, organizan un seminario internacional para analizar la preparación, capacitación e información con que debe contar la población para hacerse cargo de este tema. Para conversar al respecto nos acompaña la académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica, Alejandra Araya. ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días. Hola, buenos días. Primero quiero hacer unas aclaraciones de nomenclatura, porque escuchamos personas mayores, adultos mayores, tercera edad, cuarta edad, cuáles sí, cuáles no. Yo entiendo que hay algunas que son más políticamente correctas que otras. Sí, la verdad que había un cambio en los últimos años en relación a la geriatría, y la tercera y cuarta edad es una nomenclatura más bien antigua, por decirlo de alguna manera. La tercera edad se refiere a los adultos mayores por sobre los 60 años hasta más o menos los 80, y cuarta edad hablamos de los octogenarios, de 80 años hacia arriba. Actualmente uno ocupa mucho el término de adulto mayor, y más recientemente se ha introducido el término de persona mayor, con el objeto de devolver la dignidad en el fondo y la autonomía a los adultos mayores. ¿Y cómo se hace el distingo, Alejandra? Porque son todos mayores, pero la verdad es que me imagino yo, y es cosa de conocer a la abuela de uno versus la mamá de uno, que las necesidades de los hombres y mujeres que están alrededor de los 60 son bastante disímiles de aquellos que están alrededor de los 80 o más. El distingo no se hace con la nomenclatura, sino que se hace a través de las políticas públicas destinadas para ello, y principalmente el objetivo desde el punto de la geriatría y potentemente de la gerontología es abordar y llegar a aquellos de 75 años y más, que es donde comienza un deterioro importante, sobre todo en la funcionalidad del adulto mayor, que tiene que ver con la capacidad de poder realizar actividades de la vida diaria, que sin lugar a dudas es una necesidad muy sentida para nuestros mayores, el poder seguir haciendo su vida cotidianamente como la haces tú, como la hago yo. Y a propósito de eso, Alejandra, sabemos que hay este seminario internacional esta semana, el jueves y viernes, enfocado, ¿no es cierto?, en sus necesidades en el más amplio sentido de la palabra, no solamente de salud, sino que sociales y de otros departamentos. Pero la pregunta es, si es que hay tantos adultos mayores en Chile y vamos envejeciendo como sociedad, la pregunta es cómo se hace la sociedad cargo de este grupo etario, o cómo este propio grupo etario se hace cargo de sí mismo con herramientas que le pueda dar la sociedad. Y creo que el foco es bien distinto. Sí, el foco es distinto, y parte de tener estos días internacionales es poner, ¿cierto?, sobre la mesa el poder discutir como sociedad y hacernos responsables de las necesidades y de albergar a nuestros adultos mayores. El 2025 vamos a tener la misma cantidad de personas mayores en nuestro país que menores de 15 años. Eso nos trae al tapete una conciencia importante de poder tener no solo los servicios sociales disponibles, sino que también a nuestra sociedad y a nuestras familias, con la capacidad, ¿cierto?, de poder cuidar a nuestros adultos mayores. Si tú le preguntas a ellos, y la última encuesta de calidad de vida de adultos mayores apunta a eso, la mayoría de ellos quiere vivir en su casa. Sobre el 70% prefiere vivir solo o acompañado con un familiar o con un amigo, en vez de ir a un establecimiento de larga estadía, lo cual para nosotros como sociedad puede sonar muy lógico por nuestras características de albergar, ¿cierto?, a nuestra familia, pero es muy disímil en lo que pasa en las realidades europeas o norteamericanas en otros países. Dentro de ese contexto nosotros tenemos que fortalecer a nuestra familia para que puedan cuidar a nuestros adultos mayores, sobre todo cuando aparece el deterioro. La gran mayoría de los adultos mayores no tienen un deterioro importante entre los 60 y 75 años, y viven su vida y están en estos clubes de adultos mayores, participando, bailando cueca, pasándolo bien en el fondo y disfrutando de los tan bien llamados, ¿cierto?, años dorados. Pero sobre los 75 años puede empezar un deterioro en el cual se necesitan ciertas políticas públicas, en el cual orienten y apoyen a nuestras familias para poder hacerse cargo de ello. Quiero hablar de la política pública, pero referida al grupo etario o al subgrupo etario más cercano a los 60. Me imagino yo que una buena parte de la autovalencia, tanto psicológica como económica, tiene que ver con que puedan permanecer en el trabajo. ¿Te parece a ti necesario que haya una política pública como de acción afirmativa para ayudar a estas personas a encontrar trabajo? Sobre todo pensando en que las pensiones sabemos que se están jibarizando, nuestra vida se está aumentando, y que probablemente sea una buena idea, más allá de lo que sea la edad legal de jubilación, que muchas personas quieran y pueden seguir trabajando. ¿Por qué no hacerlo? El problema es que muchos de ellos se quejan de que no encuentran posibilidades laborales. Mira, cerca del 25% de nuestros
nuestros adultos mayores, según esta encuesta calidad de vida, actualmente trabaja, es decir, tiene valga la redundancia, un trabajo remunerado. Yo creo que eso, mientras avance nuestra sociedad, va a ir avanzando cada vez más. Ya las edades de jubilación se están, cierto, conversando, sobre todo para las mujeres, que jubilamos 5 años antes que los hombres, pero sin lugar a dudas que esa línea se va a ir perdiendo un poco. ¿Por qué? Porque la idea es poder mantener no solo al adulto mayor funcional por quererlo mantener en la sociedad, sino que porque sin lugar a dudas tiene mucho con el cual contribuir a edades en las cuales tú los ves totalmente activos en la comunidad y que tienen mucho que entregar a las generaciones más jóvenes. A propósito de generaciones más jóvenes, uno de los dramas que a mí me parece más horroroso de las vivencias de los adultos mayores es la cantidad de maltrato que hay en Chile. Chile somos campeones del maltrato no solamente a nuestros hijos o a nuestros niños, sino que también a nuestros adultos mayores. ¿Qué pasa con la política pública allí? ¿Qué pasa con nuestra sociedad que es capaz de maltratar, y en estas tasas además? Bueno, por supuesto ninguna tasa es aceptable, pero llama la atención el nivel de violencia que ejercemos sobre nuestros adultos mayores. Sin lugar a duda que el grupo de adultos mayores, cierto que son más frágiles, que uno llama, o que tienen una discapacidad, son una población vulnerable, susceptible de ser maltratada, no solo por la sociedad en general, sino que muchas veces dentro de la familia. Yo creo que ahí potentemente, dentro de estos últimos años, el Servicio Nacional del Adulto Mayor ha impulsado políticas destinadas a poder, por un lado, entender este maltrato, pero por otro lado también hacernos cargo de por qué está sucediendo. Te explico un poco. Muchas veces sucede que las familias tienen una carga importante en el cuidado. Nuestras familias modernas, la esposa trabaja, el esposo también, los niños estudian, por lo tanto se hace una carga el poder asumir un cuidado cuando se necesita, por ejemplo, tratar conductas difíciles. No estoy solo pensando en el Alzheimer, que es lo que uno más tiene en la conciencia, pero también dentro de otras enfermedades en el cual puede ser complejo vivir con el adulto mayor dentro de la casa. Dentro de la política pública y dentro de la política integral de envejecimiento del adulto mayor, contemplan dos grandes actividades que son concretas. Una de ellas son los centros de día, que ya hay 3 a nivel nacional que se están piloteando, y se espera que en un futuro cercano pueda haber uno en cada región de nuestro país, que está destinado principalmente para darle un alivio a la familia. Los centros de día son espacios en el cual el adulto mayor frágil, no estoy hablando del cual está muy bien, que está participando en los lugares, ni tampoco aquel que está postrado, ¿cierto? O sea, que no puede moverse, sino aquel que está en el medio, que necesita un poco de ayuda, que a lo mejor ha perdido el contacto social, que necesita caminar un poco más para no deteriorar su capacidad funcional. Estos centros los van a albergar con un fuerte sentido social de poder reconectar a este adulto mayor con la sociedad, por un lado, pero importantemente hacerse cargo de la familia, que es enseñarnos qué hacer con ellos en casa. Nadie nos enseña cómo movernos, a cómo hablarle, a que si no nos quiere contestar muchas veces porque el audífono no lo quiere ocupar o no sabe dónde pedirlo. Tenemos mucho desconocimiento de qué hacer con nuestros adultos mayores y también desconocimiento de los servicios existentes, de dónde ir y de dónde solicitar ayuda. Por lo tanto, estos centros de día van a ser un respiro. Si tú tienes a tu familia y si tienes a la persona que se hace cargo del cuidado, que históricamente en Chile son las mujeres y las mujeres menores, quienes nos hacemos cargo de nuestros padres, sin lugar a duda que va a disminuir parte de estas cifras de maltrato. Pasa un poco por hacernos cargo del problema completo, no solo del adulto mayor y si lo está maltratando, sino por qué está sucediendo. Y el centro de día está destinado principalmente a eso. Bueno, el llamado está hecho, entonces hay que devolverle la mano a quienes nos cuidaron cuando nosotros éramos una carga, ¿no es verdad? Porque claro que lo fuimos también. Gracias, Alejandra, ya sabemos nunca más hablar de tercera o cuarta edad, sino de personas mayores. Antes de terminar, me gustaría hacer el llamado para que puedan ir a este seminario, que es un seminario de servicios sociales que está destinado no solo a la comunidad académica, sino que también está destinado a la sociedad. Principalmente el eje conductor van a ser los servicios sociales y la introducción de los centros de día, pero también van a haber instancias de formación a la familia el viernes en la tarde, en donde los cuidadores van a poder compartir su experiencia y poder conocer a otras personas que están viviendo lo mismo que ellos. Estupendo, muchas gracias, Alejandra, que tengas un buen día y suerte en el seminario. Igual para ti.